lo importante. Vamos a empezar entonces nuestra reunión inmediatamente con esta clase de hoy 12 de mayo, ofreciéndosela a nuestra Madre María porque mañana está de fiesta, mañana estamos celebrando a nuestra Virgencita de Fátima. Así que con esa alegría de esta celebración vamos a empezar la clase de hoy. Bien, entonces Buenas vamos. noches. Buenas noches, buenas noches. Empezamos entonces. Habíamos visto en clases anteriores los fundamentos de la bioética, ¿no? Y habíamos señalado que habían corrientes y una de ellas era la corriente personalista, que era la que más nos interesaba y cuyo exponente más conocido era Juan Pablo II. Y hablaba de, como principio, tenía como uno de los principales principios, el de la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Luego en la clase anterior habíamos hablado sobre los fundamentos de la moral cristiana. Eh, los fundamentos de la moral cristiana. Habíamos visto que eran tres principalmente: el amor, el compromiso y la fe. El amor, pero no ese amor de novela, sino el amor que conlleva eh, una decisión voluntaria, que conlleva el don de sí, el sacrificio, la gratuidad, ¿no? Y el compromiso como una respuesta libre a ese amor que Dios nos da. Y por último, la fe como habíamos dicho que era como la roca, ¿no? La roca de la moral familiar cristiana, eh, 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 que transforma, la fe transforma nuestro hogar en un lugar de encuentro con Dios. Por eso habíamos hablado de que lo santifica, ¿no? Lo santifica a través del servicio y del perdón, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a compartir pantalla y vamos a... Bien, entonces, estamos en el curso de bioética y moral familiar, ¿no? Entonces, habíamos ya hablado de lo que habíamos visto las clases anteriores. Y el tema de hoy es el valor de la vida. Esta clase es sobre el valor de la vida en cualquiera de sus etapas, el valor de la vida. Y para ello hemos tomado la carta encíclica de Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae, dada en 1995, hace ya bastantes años, ¿no? Pero profética, muy profética. Y en esta carta encíclica la hemos dividido en tres partes esenciales. La primera, viendo más o menos cuál es la metodología de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, que hablamos, la metodología y la doctrina social de la Iglesia es ver, juzgar y actuar. Es decir, mirar la realidad, juzgar, contrastarla con lo que nos dice la palabra de Dios y, y ver qué podemos hacer, ¿no? Ver, juzgar y actuar. ¿Qué podemos hacer sobre estas realidades? Entonces, en la parte de ver, el Papa, nuestro hoy santo Juan Pablo II, habla de una denuncia, hace una denuncia contra todos los atentados o de todos los atentados que hay contra la vida humana, ¿no? Y los califica como crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar, porque ya en esa época se hablaba de legitimar el aborto, la eutanasia, ¿no? Entonces, cuando él habla de todos esos
atentados contra la vida, nos habla principalmente de estos, del aborto, de la eutanasia, de tantas manipulaciones genéticas que ya se hacían, ¿no? Ahora podemos decir que las cosas se han multiplicado, ¿no? En vez de disminuir, han aumentado. En la parte de juzgar, el Evangelium Vitae nos señala que por qué la vida tiene valor, porque la vida humana es sagrada. Es sagrada porque proviene de Dios, ¿no? Y en el actuar, Juan Pablo II nos dice que todos somos responsables de defender la vida. No solamente los cristianos, los católicos, sino todas las personas debemos defender la vida. ¿Por qué? Porque con estos atentados contra la vida estamos atentando contra la misma humanidad, contra el futuro de la humanidad, ¿no? Bien, entonces más o menos estos son los grandes bloques sobre los que trata esta encíclica que hemos dicho, Evangelium Vitae de Juan Pablo II. Juan Pablo II. Nosotros hoy hemos querido, vamos a tratar de analizar cuáles son los argumentos para defender la vida. ¿Cuáles son los argumentos que nos hablan del valor de la vida? ¿No? Y los hemos dividido también en algunos bloques. El primero es los fundamentos bíblicos, es decir, ¿qué nos dice la Biblia sobre la defensa de la vida humana, sobre el valor de la vida humana? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿No? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y lo primero que encontramos es el origen del ser humano. El origen del ser humano, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido creados por Dios. Somos criaturas de Dios. Hemos sido creados por Él a su imagen, ¿no? Por eso la vida tiene valor, porque somos sus criaturas, porque somos su imagen. Y ya en el Génesis 1:26 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, a diferencia del resto de la creación. No, conforme a nuestra semejanza. Punto aparte. A diferencia del resto de la creación, el ser humano posee una dignidad intrínseca porque refleja la naturaleza de Dios. Entonces, lo que nos dice el Génesis 1:26 es, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, comenta este párrafo, nos dice, miren, en la creación, Dios crea en singular, Él crea el, el agua, las aguas, la tierra, los animales, las plantas, y cada vez que crea dice, hágase. Y al final dice, y vio que era bueno, ¿no? Pero Juan Pablo II nos dice que cuando fue a crear el hombre, parece como si se replegara el Señor, como Dios se replegara. Cuando vamos a hacer algo importante, como que no, tomamos aire, respiramos, ¿no? Bueno, eso sucedió con Dios. Es como si se replegara y convocara a la Santísima Trinidad. Porque ¿qué dice? Hagamos, hagamos en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Entonces, qué momento importante la creación del ser humano a imagen de Dios. ¿Mm? Juan Pablo II nos dice también que en la creación hay una jerarquía. Todo es valioso, pero nosotros estamos por encima de todo. Nosotros somos más valiosos que las plantas, que los animales, que todo lo creado, que toda la creación, ¿no? Entonces, por eso la vida tiene un valor infinito. ¿Bien?
Y al ser creados por Dios a su imagen, tenemos una dignidad inalienable, ¿no? Es decir, una dignidad que no depende, un valor que no depende de la edad, de la salud, de la inteligencia, de la condición económica, ¿no? Nuestra dignidad depende ¿de qué? De que somos criaturas de Dios y nadie nos las puede quitar. Es algo inalienable, ¿no? Y hemos sido creados, ¿por qué nuestra vida tiene tanto valor? Hemos sido creados con un alma eterna. El Génesis 2:7, ¿qué nos dice? Entonces el Señor Dios formó al hombre con polvo del suelo, materia, ¿no? Materia, e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. ¿Mm? Más adelante veremos que Santo Tomás de Aquino nos dice que el hombre es materia y es alma, es cuerpo y es alma, pero no son dos cosas separadas, sino dice que el alma como que le da vida al cuerpo, es una sola realidad. El alma le da vida al cuerpo y nosotros tenemos un alma eterna desde el momento de nuestra concepción, desde el momento de la concepción. Por eso es tan valiosa la vida del no nacido. Bien, ahora, el ser humano también es valioso porque está en el pensamiento de Dios desde la eternidad. Dios ha pensado en nosotros desde siempre. Nosotros estamos en la mente de Dios desde siempre, ¿no? Desde la eternidad. Es decir, hay un conocimiento previo de Dios para nosotros. ¿Mm? En Jeremías 1:5, ¿qué nos dice? Antes de formarte en el vientre, yo ya te conocía. Antes de formarte en el vientre, yo ya te conocía. ¿No? Antes de formarte en el vientre, yo ya te conocía. Antes de que salieras del seno materno, te consagré, te constituí profeta de las naciones. Es decir, antes de formarte, yo ya había pensado en ti, yo ya te conocía. Y antes de que tú nacieras, yo te consagré, es decir, te declaré sagrado, te declaré sagrado. ¿Mm? Muy bien, ¿por qué es tan valiosa la vida del ser humano? Y el Salmo 139 nos lanza un poema muy hermoso, ¿no? Nos dice que Dios es como nuestro arquitecto, es como el arquitecto que nos va construyendo, que nos ha ido construyendo, ¿no? ¿Y qué nos dice? Dice que somos un tejido divino de Dios. Y el salmista recita así, dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tú ya me conocías, tú sabías cómo era. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Fíjense qué bonito. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Él veía cómo nos formábamos. Él mismo nos iba formando. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando cuando aún no existía ninguno de ellos. Miren qué bonita forma de decirnos cómo Dios nos ha ido construyendo, cómo Dios nos ha ido formando. Bien, entonces por eso la vida tiene valor
desde el vientre, desde el momento de la concepción, ¿no? La Biblia enfatiza que la vida humana es valiosa incluso antes del nacimiento. Entonces, este es el argumento 2 de la Biblia, ¿no? Es un fundamento bíblico que señala el valor de la vida humana. Bien, luego acá. El tercero es Jesús en la encarnación dignifica la vida en un cuerpo. Por eso el cuerpo también es valioso. El alma es valiosa, el cuerpo también. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice San Juan. Al asumir un cuerpo humano, Jesús dignifica la corporeidad. Él tuvo un cuerpo. Nuestro Dios tuvo un cuerpo. Al nacer como un ser humano, Jesús valida la bondad intrínseca de la creación física. Su cuerpo no fue una apariencia, sino una realidad sensible con la que sintió hambre, cansancio, dolor, sintió compasión, ¿no? Demostrando que Dios dignifica el cuerpo y se manifiesta a través del cuerpo, se manifiesta a través de este cuerpo, Jesús. Entonces, al asumir un cuerpo, Jesús dignifica también nuestro propio cuerpo, le da valor. Y además también el cuerpo es considerado como templo del Espíritu Santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Jesús fue el primero en comparar su propio cuerpo con un templo. Esta enseñanza, expandida luego por los apóstoles, establece que el cuerpo humano no nos pertenece del todo, no nos pertenece, sino que es un espacio sagrado donde habita la presencia de Dios. Miren qué valioso es nuestro cuerpo, un espacio sagrado donde habita Dios. Luego la resurrección, la victoria de Jesús sobre la muerte, no fue solo espiritual, sino también corporal, porque Jesús cuando resucita, resucita con un cuerpo, con su cuerpo. Por eso dignifica de esa manera la materia física, ¿no? Otorgándole un destino eterno. Estamos hechos para la eternidad con nuestra alma, también con nuestro cuerpo, un cuerpo ya glorificado. ¿Mm? Bien. Luego tenemos acá que en la redención, para los cristianos, el valor de la vida se confirma con la redención, con el sacrificio de Jesús. Así que Jesús ha dado por nosotros, Dios ha dado por nosotros un rescate de gran valor. Y nos pone como ejemplo el comerciante que vende todo por una perla preciosa, ¿verdad? Dios valoró tanto la vida humana que entregó a su propio Hijo para redimirla. En alguna parte de la liturgia se nos dice, y el rey, el amo, rescató al esclavo dando a su propio Hijo. Fíjense, qué valiosos que somos para Dios. Nos rescató siendo esclavos nosotros, siendo poquita cosa, nos rescató dándonos a su propio Hijo, sacrificando a su propio Hijo. La dignificación del valor del ser humano, el hecho de que Dios estuviera dispuesto a pagar un precio tan alto, la vida de su propio Hijo, revela el valor inmenso que tiene cada ser humano para Él. ¿Ah? Bien. Bien. Y el cuarto argumento bíblico que tenemos, fundamento bíblico para defender la vida, es que nosotros estamos hechos para la eternidad. Somos pasajeros en este mundo, ¿no? Estamos hechos para la eternidad. La vida no termina en la tierra. Está diseñada para un fin que trasciende,
un fin trascendente, donde vamos a glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito, honrar al Creador y disfrutar de su presencia. Si la finalidad de la vida es la eternidad, el valor de nuestra existencia actual no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que llegamos a ser y por el precio que se pagó por nosotros. Entonces nuestra vida vale porque estamos hechos para Dios. Ese es nuestro fin. Aquí solamente somos, como decía Benedicto XVI, somos peregrinos hacia la eternidad, ¿no? Y entonces, si nuestra vida de acá es transitoria, ¿por qué nos aferramos tanto a acumular, a tener, cuando eso se va a quedar acá? Entonces, alguna vez creo que el padre Alfonso decía, o sea, lo que tenemos realmente, nuestra, nuestro tesoro, no son las cosas que tenemos, que conseguimos, las cosas materiales, sino todo aquello que damos, que somos capaces de compartir, incluso nuestro tiempo. Entonces, por eso es importante la vida. Nuestra misión no es quedarnos aquí o no es acabar aquí. Vamos hacia algo más trascendente, que es Dios, que es la eternidad. ¿Ah? Bien, estos son los argumentos. Hay muchos más, pero he querido resumir en estos cuatro. Ya ustedes después encontrarán muchos más. Bien, ahora tenemos los fundamentos antropológicos que sustentan la defensa de la vida humana como un don sagrado. La defensa de la vida desde la bioética y la moral cristiana no es solo una postura legal o biológica, sino que descansa sobre cuatro pilares antropológicos fundamentales. Cuatro fundamentales. Hay otros también, ¿no? Pero hoy vamos a tocar aquí nosotros cuatro pilares que para nosotros son importantes. El primero es que el hombre es imagen de Dios. Ya habíamos visto que somos criaturas de Dios. La Biblia también se dice que somos imagen de Dios, pero antropológicamente también el hombre es imagen de Dios. Dice, a diferencia del resto de la creación, el ser humano posee una dignidad intrínseca porque es reflejo de su creador. Somos reflejo de Dios. Somos su imagen. No somos una cosa o un recurso, sino tenemos autoconciencia y libertad. Es decir, podemos preguntarnos quiénes somos, a dónde vamos y podemos decidir esto o lo otro, lo bueno o lo malo. Al ser creados por amor y para amar, nuestro valor no depende de nuestra utilidad, salud o capacidad cognitiva, lo que sepamos. No, no. El ser humano no es solo un conjunto de procesos biológicos, sino una persona que refleja la naturaleza del Creador. Nuestro valor está, nuestra dignidad está en que somos imagen de Dios, somos criaturas de Dios, somos semejanza de Dios. Muchas veces semejanza, imagen totalmente velada por el pecado, por nuestro pecado. Pero en el principio somos imagen, somos su imagen, imagen de Dios. La antropología de la imagen de Dios es la raíz histórica y filosófica de la dignidad humana universal. De aquí nacen tres conceptos que sostienen los derechos humanos, pero los derechos humanos bien entendidos, no aquellos que politizamos, ¿no? Los derechos humanos tal como los conocemos. Uno, dignidad intrínseca. Todos tenemos los mismos derechos porque tenemos la misma dignidad. Igualdad, todos somos iguales ante la ley, somos iguales ante Dios porque todos somos hijos de Dios.
Y la inviolabilidad, porque somos terreno sagrado. Si tenemos dignidad, nadie puede ir más allá de nuestra dignidad. No, nadie puede ir contra nuestra dignidad. Somos terreno sagrado. ¿Bien? Entonces, ese es el primer fundamento antropológico de la defensa de la vida humana. Bien. Luego el segundo es, la vida es un don, no es una propiedad, no es nuestra propiedad. La vida es un don. Desde esta perspectiva, la vida es recibida como un regalo sagrado, un regalo de Dios. Al no ser autores de nuestra propia existencia, no somos autores, no hemos tenido nada que ver, ¿no? No tenemos entonces un dominio absoluto sobre ella. Esto fundamenta el principio de indisponibilidad de la vida. Ni el Estado, ni terceros, ni yo misma puedo disponer de mi vida arbitrariamente. ¿Por qué? Porque no soy dueño, soy administrador de mi vida, porque mi vida tiene un fin trascendente y mi vida le pertenece a Dios, a mi Creador. Un eje central del pontificado del Papa León XIV es la defensa de la vida como un regalo divino y no como una propiedad humana. La vida es un don, no nos pertenece, nos dice el Papa León XIV. Es un regalo que debemos cuidar, agradecer y poner al servicio de los demás. Miren qué bonito esto. 3 características. Es un regalo que debemos cuidar. Es decir, debemos cuidar nuestra vida, debemos amar nuestra vida, debemos cuidarla, ¿no? Debemos agradecer, estar agradecidos con Dios, ser gratos con ese Dios que nos ha permitido vivir y que nos ha salvado. Y poner esta vida entonces al servicio de los demás para que tenga realmente un valor especial, ¿no? Al servicio de los demás. Y es lo que el mismo Jesús nos enseña. Poner nuestra vida al servicio de los demás. El Papa León XIV advierte sobre una cultura de descarte que amenaza con reducir la existencia humana a un objeto de consumo o utilidad, olvidando la dignidad que Dios ha puesto en cada persona. ¿Cómo lo comprobamos esto diariamente? El ser humano, un objeto de consumo, un objeto de utilidad. ¿Me es útil? Bien. ¿No me es útil? Lo descargo, lo descarto. Nos olvidamos de que tenemos esa dignidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Dice, desde la perspectiva católica, entender la vida como un don y no como una propiedad personal es un pilar fundamental de su antropología y de su moral. Esta visión sostiene que el ser humano no es dueño absoluto de su existencia, sino un administrador de un regalo recibido de Dios. Somos administradores de nuestra vida, por eso tenemos que cuidarla. Origen divino. La vida no nace de la voluntad humana, ni de fuerzas ciegas, sino del amor creador de Dios. Por ello, cada latido y respiración se consideran un regalo continuo que Él sostiene. Nosotros no estamos hechos al azar. Hemos estado en el pensamiento de Dios desde siempre. Somos criaturas suyas creadas con amor y para amar. Por eso dice cada día, porque somos sus criaturas, cada día, cada respiro, cada oportunidad que tenemos en la vida, debemos agradecérsela a Dios. Indisponibilidad de la vida. El ser humano no tiene un derecho de propiedad sobre su vida que le permita disponer de ella a su antojo.
Esto fundamenta el rechazo a prácticas como el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, ya que nadie tiene el poder legítimo para decidir sobre el inicio o el fin de este don. Nadie tiene el poder legítimo. Dignidad y sacralidad. Que la vida sea un don la hace sagrada e inviolable. Cada persona está hecha a imagen y semejanza de Dios, lo que le otorga una dignidad que debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural. Desde el primer instante de la concepción hasta la muerte natural. Una vida debe ser protegida. Reconocer la vida como un don transforma la existencia en un acto de gratitud. Cuando yo reconozco que mi vida es un regalo de Dios, yo tengo que ser grato con Dios. Yo tengo que agradecer a Dios. ¿Y cómo le agradezco a Dios cada día? Cuidando mi propia vida, cuidando mi salud, cuidando todo aquello que he recibido de Él. Tengo esa responsabilidad, ¿no? Bien. El tercer argumento antropológico en defensa de la vida, del valor de la vida, es que somos una unidad sustancial, cuerpo y alma. No somos solo cuerpo y no somos solo alma. Somos cuerpo y alma. El cuerpo no es un envase, sino una parte constitutiva del ser. Por tanto, cualquier intervención en la dimensión biológica afecta a la totalidad de la persona. Aquello que haga contra mi cuerpo afecta a mi alma también, ¿no? Santo Tomás de Aquino nos dice, el hombre no es un alma que usa un cuerpo, sino la unidad de ambos. Por eso, tras la muerte, el alma queda incompleta hasta la resurrección, porque su naturaleza es estar unida al cuerpo. Entonces, cuando nosotros vayamos a la eternidad, nuestra alma va a la eternidad, esperará a que nuestro cuerpo resucite. Porque la naturaleza somos una unidad sustancial, cuerpo y alma. Bien. Y el cuarto es la relacionalidad y el bien común. Mire, esto es social, es netamente social, ¿no? El ser humano, dice, es esencialmente social. La defensa de la vida es una respuesta de solidaridad. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de ser solidario. Para nosotros como cristianos es practicar la caridad. A nivel social es ser solidario, solidario hacia el más vulnerable. ¿Y quiénes son estos más vulnerables? El no nacido, ¿no? El que no tiene cómo defenderse, el enfermo que está disminuido por su enfermedad y el anciano que ya no tiene fuerzas. Son los más vulnerables. Entonces, reconocer la vida como un don sagrado garantiza que la sociedad no se convierta en una cultura del descarte, donde solo los más fuertes sobreviven. La relacionalidad y el bien común son pilares fundamentales para la defensa de la vida, ya que desplazan la visión de la persona como un individuo aislado hacia una visión de interdependencia. Es decir, no somos individuos aislados. Habíamos hablado ya de la familia. La familia no es un búnker, ¿no? Aislado. Siempre está en relación con las otras familias. El ser humano no es un individuo aislado, estamos siempre en relación con los otros. Hay una
interdependencia, ¿no? No dependemos unos de otros. Bien, según este argumento antropológico, dice, nadie se salva solo, según la relacionalidad. Nadie se salva solo. La relacionalidad sostiene que el ser humano es por esencia un ser con los otros. San Agustín decía, Dios que te hizo sin ti, Dios que te hizo sin ti, no te salvará sin ti, ¿no? Entonces, estamos en relación con los otros, somos responsables los unos de los otros. Por eso en la encíclica, en la carta encíclica, uno de los capítulos habla de cómo Dios a Caín le increpa por Abel, ¿no? Y le dice, ¿y dónde está tu hermano? Tú eres responsable de tu hermano. ¿Y dónde está? Y lo triste viene con la respuesta de Caín, ¿no? Que es la respuesta egoísta que muchas veces damos nosotros. ¿Y acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y Dios nos dice, sí, sí eres el guardián de tu hermano. Sí eres el guardián de tu hermano. Te he puesto a ti para que cuides a tu hermano. Nos ha puesto a cada uno para cuidarnos unos a otros. Bien, al reconocer que todos dependemos de los demás, desde el nacimiento hasta la vejez, la vida deja de ser una propiedad privada y se convierte en un don que debe ser cuidado por la comunidad. Cuidado por mi familia, por mis amigos, por mi comunidad, en un sentido más extendido, ¿no? Evita que las personas, este argumento antropológico, evita que las personas sean tratadas como objetos desechables o herramientas de producción. Si somos parte de una red de relaciones, el daño a una vida afecta a todo el tejido social. Por eso defendemos la vida. Porque ese aborto me afecta, afecta a la humanidad, afecta a todo el tejido social. Esa eutanasia nos afecta. ¿Cómo solucionamos los problemas en la vida? No es ayudando, sino matando. Es la mejor solución. El bien común no es la suma de intereses individuales. Entendamos bien de la doctrina social de la Iglesia. ¿Se acuerdan los que han seguido doctrina social? ¿Cuál es el bien común? Son aquellas condiciones que me permiten a mí desarrollarme como persona. Es decir, tener una buena salud, un sistema de salud, ese es un bien común, porque me permite a mí estar sano, tener la escuela, la educación, ese es un bien común. Protección de los más débiles. Un sistema enfocado en el bien común prioriza la defensa de la vida en sus etapas más frágiles, porque entiende que la salud de una sociedad se mide por cómo trata a quienes no pueden valerse por sí mismos. Y justicia porque asegura acceso a lo básico, entendiendo que defender la vida no es solo evitar la muerte, sino garantizar una existencia digna. Esto nos dice el bien común. Fíjense, la relacionalidad y el bien común, cuando estos dos conceptos se unen, la defensa de la vida entonces se vuelve integral, porque va contra ese individualismo radical, combate la idea de que mi autonomía está por encima de todo. ¿Se acuerdan de los principios de la corriente principalista en la bioética? Uno de ellos era la autonomía, ¿no? Y nosotros decimos no, la autonomía no está por encima de todo.
¿Por qué? Porque mis decisiones sí van a impactar al otro, sí te van a afectar. No somos seres aislados, ¿no? ¿Y por qué provoca esta cultura del encuentro? Frente a la cultura del descarte, la relacionalidad del bien común propone la acogida. Por lo tanto, defender la vida significa crear estructuras sociales, estructuras de vida donde la soledad y la exclusión no sean una sentencia de muerte simbólica o física, ¿no? ¿Qué estructuras estamos hablando? Esos hospitales de muerte muchas veces, ¿no? Esas casas donde dejan a los ancianos olvidándose totalmente de ellos. Bien. Y por último, vamos a hablar de los fundamentos científicos. Hemos hablado ya de los fundamentos bíblicos, que nos dice la Biblia sobre la defensa de la vida. Hemos hablado de los fundamentos antropológicos sobre la defensa de la vida. Y ahora vamos a hablar sobre los fundamentos científicos. Para ello he tomado aquello que nos dice el libro en el comienzo, la vida de Jérôme Lejeune. Algo así, es francés. Jérôme Lejeune, algo así. ¿Ya? Vamos, más adelante vamos a hablar un poquito del chiquito. Bien, entonces, ¿qué nos dicen? ¿Cuáles son estos fundamentos científicos por los cuales nos dicen que la vida es valiosa y hay que defenderla? En primer lugar, nos dice que hay una identidad genética única e irrepetible. Nos dice, al fusionarse el espermatozoide y el óvulo, se crea el cigoto, una célula que posee una dotación cromosómica completa de 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre. Este nuevo genoma es único, no ha existido antes y no se repetirá, conteniendo toda la información necesaria para el desarrollo de un individuo completo. Inmediatamente al fusionarse el espermatozoide y el óvulo, ya se crea un genoma único, único. Por eso somos todos, tenemos una identidad única e irrepetible. Fíjense, si fuera un óvulo y otro espermatozoide, sería otra identidad genética. Por eso dice, esta unión provoca un ser único e irrepetible, una identidad genética única e irrepetible. Y es desde el momento de la concepción, no 10 días después, 5 días después, no, desde el momento. Lo segundo es autonomía biológica y dinamismo. Dice, a diferencia de cualquier otra célula del cuerpo, ¿no? Ponemos como un ejemplo la célula de la piel o un glóbulo rojo, el cigoto, ¿no? Es aquel que se ha formado con el espermatozoide y el óvulo, es totipotente. Totipotente, acuérdese de esa palabra. Esto significa que tiene la capacidad propia, intrínseca, de dirigir su propio desarrollo. Dirige su propio desarrollo dividiéndose y diferenciándose en todos los tejidos y órganos necesarios sin necesidad de una guía externa, más allá de nutrición y un cuidado, un entorno adecuado. Esto significa que una sola célula totipotente tiene el potencial genético para originar un individuo completo por sí sola. Un individuo completo por sí sola. Fíjense. Hay continuidad del proceso. La embriología describe el desarrollo humano como un proceso continuo y gradual, desde el cigoto hasta la edad adulta.
No existen saltos cualitativos biológicos que transformen algo no humano en humano. Entonces, desde el primer instante ya hay una vida humana. No es que después se transforma en un humano, en una persona. No, desde el primer instante de la concepción ya hay un ser humano. Lo que ocurre después es que hay una evolución, un proceso, ¿no? Evidencia en genética molecular. Se han identificado secuencias de ADN específicas como las secuencias ALU, que son exclusivas de la especie humana y están presentes desde la etapa del cigoto, desde el primer momento. Cuando se van a hacer las pruebas de ADN para ver la paternidad, es esta. Ven estas secuencias ALU con otras para descubrir quién es el papá o si es o no el papá, ¿no? Bien, eso más o menos así, a grosso modo, porque no somos científicos, pero para que tengan idea de cuáles son los fundamentos científicos que también se manejan, ¿no? Ahora vamos a ver la tercera parte, ¿no? Y hemos visto la primera, que es, bueno, la primera no la hemos visto porque ustedes la van a ver en su trabajo. La segunda es más o menos fundamentar por qué defendemos la vida. Y la tercera es, bueno, ponernos en acción. La moral tiene que ponerse en acción también, la moral familiar. Entonces, ¿cómo se pone la moral familiar en acción? En las acciones diarias que nos ayudan a crecer personalmente. Entonces, vivir bajo el valor de la vida implica tratar la propia existencia y la de los demás como un templo. Ya habíamos visto que somos templo del Espíritu Santo. Ese es el valor que tiene nuestra vida, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos cuidar el cuerpo y la mente. Al considerar que la vida es un préstamo de Dios, el cristiano busca hábitos saludables y equilibrio emocional, evitando excesos que dañen su integridad. Acá hay que tener cuidado porque somos especialistas en excedernos en las cosas. Bueno, nuestras relaciones serán basadas en la dignidad, tratar a todos con respeto absoluto, eliminando el insulto o el desprecio, ya que incluso el más pequeño es portador de la imagen divina. Si todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, todos somos imagen de Dios, entonces cualquiera, si veamos de repente que para este mundo no tiene mucho valor, también es imagen divina. Ver la vida como un regalo ayuda a encontrar sentido incluso en el sufrimiento, confiando en que cada etapa tiene un propósito superior. Bien, eso está en la ética personal, en las acciones diarias, ¿no? En la ética social, el valor de la vida impulsa una postura activa frente a los desafíos de la sociedad. Primero, defensa del vulnerable. Históricamente, esto ha llevado a los cristianos a crear hospitales, orfanatos, refugios. En la actualidad se manifiesta en el apoyo a migrantes, a personas en situación de calle, víctimas de injusticia. Tenemos que defender al vulnerable. Justicia y equidad. Si todos somos iguales, el cristiano está llamado a denunciar sistemas que deshumanicen a las personas. Ahora está tan de moda el transhumanismo, ¿no? El ser considerado el cuerpo, la persona humana como un producto que se puede mejorar, etc. Estamos llamados también a denunciar estos sistemas. Al cuidado de la creación. Muchos teólogos modernos conectan el valor de la vida humana con la protección del medio ambiente, ¿no? La casa común de la que nos hablaba el Papa Francisco. Bien. No se trata solo de no matar, este es un resumen de esto, ¿no? No se trata solo de no matar, sino de promover la vida. Es una ética proactiva que busca que cada individuo alcance su máximo potencial según el diseño de Dios.
Entonces, algo práctico acá, algunas formas prácticas de vivir la moralidad en el día a día. Primero, ya hemos dicho, cuidando a los más vulnerables. ¿Y cuáles son los más vulnerables en nuestro entorno familiar? Los adultos mayores, los enfermitos, ¿no? Apoyo a la maternidad vulnerable también, las mamás, la defensa de la dignidad en el trato, ya no hablamos del descarte, no tratar a las personas como objetos o por su utilidad, saludar cordialmente al que está limpiando, al que es policía, al que está cuidando, ¿no? Evitar comentarios que denigren a otros por su origen, condición física o económica, combatir el acoso, defender a quien está siendo marginado en el colegio, el trabajo, las redes sociales, es una forma directa de proteger la salud mental y emocional, que es parte fundamental de la vida. Y la solidaridad concreta, ¿no? Donación de sangre y órganos. Es uno de los gestos más directos de dar vida a otros. Formarse, ser donante voluntario marca una diferencia real en emergencias de salud. Consumo responsable, esto es tan importante, consumo responsable. Cuidar el medio ambiente es defender la vida de las futuras generaciones, es la vida de las futuras generaciones. Evitar el desperdicio del agua y comida. Fíjese, son cosas tan sencillas, pero en las que nos vamos haciendo responsables. Coherencia en la comunicación, promover un lenguaje de esperanza, formación y oración también, ¿no? Por último, vamos corriendo porque ya estamos ya en las 9, personajes históricos que defendieron la vida. Y acá tenemos a varios, ustedes van a ver, Maximiliano Kolbe, aquel que dio su vida por otro en los campos de concentración, un santo franciscano, el doctor Jérôme Lejeune, que ya habíamos visto, médico francés y genetista, descubridor de la causa del síndrome del Down, quien dedicó su vida a defender la vida de los niños con discapacidades frente a la práctica del aborto. San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, Santa Edith Stein, en fin, hay muchos. Y terminamos entonces la clase de hoy con esta frase. Cada ser humano es un don único, es un regalo único, una creación que jamás se repetirá en la historia del universo. Jamás se repetirá en la historia del universo. Es único. Cada ser humano es único. Cada ser humano que está en gestación desde el primer momento de su concepción es único. Esto nos dice Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, algo allá de 1912 más o menos. Bien. Buenas noches, hermanita, por favor. Buenas noches. Soy Pedro. Por favor, ¿podría poner en pantalla la que puso el penúltimo, por favor? El penúltimo. ¿De los santitos? Sí. ¿Cuál es? Por favor. Bueno, yo después les voy a mandar toda esta lección, se las voy a poner en plataforma para que la tengan y la puedan revisar. Acuérdense que las preguntas que les dejo como trabajo es sobre lo que se ha dicho en la clase, ¿no? Excepto algunas que son... Gracias, doctora. Gracias. Ya, con mucho gusto. Pero la van a tener después, así que no se preocupen. Si algo les ha faltado, porque a veces uno corre un poquito por la hora, pero la van a tener después en la plataforma. Yo se las voy a colgar, mañana se las cuelgo. ¿Listo? Para que estén todos tranquilos. Y por último, estas preguntas, 4 preguntas. La primera y la última
son preguntas sobre ustedes y su acción, ¿no? Y la segunda y la tercera son preguntas que están referidas a la lección de hoy. Quiero que me las contesten así. ¿Ya? No me metan mucho floro porque se equivocan. Mejor es ir concreto. Bien, bien, listo, ahí vamos. Entonces, yo no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Seguro que sí. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Bueno, estos temas definitivamente mueven el corazón, la mente y todo. Yo quería rescatar de repente el aporte de un ser, bueno, para mí maravilloso, pero que el mundo lo ha tratado muy mal, y es un artista, ¿no? Es Michael Jackson, ¿no? Ver cómo todo lo que, o sea, su fortuna, él lo dedicaba gran parte a precisamente a los niños, pues, ¿no? No solamente a los niños, sino también a salvar los recursos naturales, a los más indefensos. Entonces, dentro, o sea, no solo los santitos, sino también hay personas que desde el don que Dios les ha dado, también han ayudado bastante en la defensa de la vida. Quería rescatar a este personaje, hermana. Muy bien, muchas gracias. Tienes razón. Solamente, si tuviéramos que mencionar acá a todas las personas, no habría espacio, ¿no? Son muchísimos, sino que algunos ejemplos puestos ahí, pero ustedes deben conocer de muchos otros, ¿no? Y valorarlos y orar también por estas personas cuya vida es un esfuerzo y un sacrificio por defenderla, ¿no? Por defender la vida. Su vida y la de los demás, la vida de los demás, la vida del hermano. ¿Algún otro aporte? Hermana, buenas noches, le habla Rosa Iris. Buenas Hermana, noches, Rosa Iris. en una homilía el padre les dijeron, o sea, nos dijo, ¿no? Cómo, por ejemplo, a los niños hay que enseñarles desde pequeños que su cuerpo es sagrado, que nadie le debe tocar. Y cualquier cosa que pase con su cuerpo, que hablen con sus padres, ¿no? Pero ¿cómo le decimos a un niño eso? ¿Cómo le hablamos cuando, por ejemplo, cuando ya vemos más que todo en su formación, ¿no? Vemos que el niño cuando quiere, o sea, le dice, no vas a salir con tal persona y hace un berrinche que no quiere, o sea, se ve que el niño no quiere con esa persona salir o no quiere que le lleve tal persona, ¿no? Entonces uno tiene que estar atentos a cualquier reacción de un niño. Y entonces, más que todo, por cuidarlos, ya sea varón o mujer, porque no solamente las mujercitas sufren daños, también los varones. Entonces, y también, ¿no? Como decirlo, ¿no? Hay madres, hay veces que dicen, no, toma tu preservativo, pero no es el caso de darle, sino que es el caso de que él tiene que respetar a su cuerpo, ¿no? Y si quiere llegar a hacer cosas que fuera del matrimonio, entonces eso es pecado también. Eso también se debe enseñar eso en los niños, pero ¿cómo le decimos? Yo creo que acá los profesores cumplen una función muy importante y estar siempre pendiente de sus niños que tienen problemas, que no pueden, o sea, no aprenden así, no aprenden fácilmente. ¿Por qué? ¿A qué se debe, no? Tantos problemas que se puede presentar. Bien, gracias, Rosa Iris. Yo solamente una pequeña sugerencia. A los niños, desde muy temprano, hay que hablarles con la verdad. A veces tenemos miedo de hablar con los niños. No, no, los vamos a asustar. No, no, alumnos. A los niños desde muy chiquitos, hablarles con la verdad, no con palabras fuertes,
pero hablarles con la verdad, hablarles del respeto al cuerpo, hablarles del compromiso, hablarles de no acercarse a aquello que les puede de repente ocasionar peligro. Hay que hablarles, hay que decirles. A veces por no hablar, los niños no saben. Y si nadie les dice, ellos van a poder de repente equivocarse y caer en cosas difíciles, ¿no? Entonces, no, hay que hablarles. Muchos, creo yo, tenemos miedo de hablar con los niños porque decimos, no, son chiquitos, se van a asustar. No. Mire, fíjese, mañana es día de la Virgencita de Fátima, ¿verdad? 13 de Sí, mayo la Virgen María bajó de los cielos. Bueno, la Virgen María habló con 3 niñitos. ¿Y de qué les habló a estos 3 niñitos? Les enseñó el infierno. ¿Mm? Les enseñó el infierno y se quedaron asustados. Les habló del infierno. Entonces a veces uno dice, no, no hay que hablarles, se asustan. No, hay que hablarles de las cosas como son, de lo que es bueno, de lo que es malo. Bien, gracias, Rosa Iris. ¿Algún otro comentario? Hermana, buenas noches. Buenas noches, Nelly. Sí, maestra, tengo una consulta respecto al aborto en caso de violación. Este, yo no sé, cuando me preguntan, no sé contestar esa, o sea, no sé dar una respuesta, porque, o sea, la persona abusada ya es una víctima, ¿no? Y superar ese trauma ya, incluso le dura toda la vida. Entonces, no sé, yo no sé cómo contestar esa pregunta, eh, Bien, porque es complicado, no, no sé, cuando me preguntan, no sé decirles el por qué no deben abortar. bueno, ya hemos hablado acá de las razones por las que no se debe abortar, ¿no? La violación es un acto infame, definitivamente. La niña es una víctima, definitivamente, pero al abortar es doble víctima, ¿no? Al permitir su aborto es doble víctima. Y fíjense, uno cuando habla con niñas, con personas que han tenido abortos, su trauma es fuerte. Entonces, no es solamente, esto es físico, es psicológico, ¿no? Pero también pensemos en ese niño, producto de un aborto puede ser, pero el niño es un ser indefenso. El niño no es culpable y es una vida nueva, ¿no? Entonces, por tratar de victimizar más a la víctima, pues la estamos victimizando doblemente, ¿no? O sea, la hacemos más víctima cuando comete un acto de aborto porque la niña va a sufrir consecuencias psicológicas y físicas también. Entonces, nosotros somos católicos, somos cristianos, defendemos la vida. Comprendemos que la violación es un acto repugnable, ¿no? Y los violadores deben ser castigados, ¿no? No debe haber ese tipo de acciones, ¿no? Pero los seres vivos a partir de este acto no son responsables, no son culpables, ¿no? Y entonces, hablemos con niñas que han abortado. ¿Qué van a decir? Hablemos con mujeres que han abortado. Llevan una carga de conciencia bien fuerte. Entonces hay que pensar en eso, ¿no? En primer lugar, la defensa de la vida en todo momento y en segundo lugar, a veces pensando que se hace un bien, se está haciendo más daño a la víctima. Bien, algún otro comentario?
¿No hay más? Bien, si no hay más comentarios, solamente decirles que por favor no se olviden de presentar sus trabajos, ¿no? Hasta hoy día, a las 12 de la noche, creo que tienen plazo para presentar el trabajo de la lección anterior. De esta lección se los voy a presentar mañana, se los voy a colgar mañana y tienen plazo hasta el próximo martes. Entonces, tienen una semana, no son preguntas difíciles. Dos de ellas, las cuatro anteriores de las preguntas anteriores estaban en la misma lección, ¿no? Habría que buscar un poquito y ahí estaba. Y si habían escuchado, habían estado presentes, pues sí, definitivamente las iban a saber, ¿no? Y las de hoy, dos son, de acuerdo a mi experiencia, contesto y las otras dos las busco en la misma lección. Así que no son cosas difíciles. Si ustedes no me las presentan y después me las mandan a mi WhatsApp, bueno, me las pueden mandar, está bien, yo las voy a aceptar, pero ya no van a tener una nota, la mínima, la máxima será 15, 14, ¿no? Entonces ya su nota va a disminuir. Les aviso para que después no tengamos dificultades en esto. ¿Bien? Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, les deseo mañana un lindo día de la Virgencita de Fátima. Recen el rosario, estén contentos, festejemos por la vida y ya nos encontramos el próximo martes, Dios mediante, a las 8. Y espero recibir sus trabajos. Muy bien. Gracias, alumnos. Hasta el próximo martes. Muchas gracias. Maestra, Hasta el buenas próximo noches. Hasta el martes. próximo Bendiciones. martes. Gracias, Adiós. maestra. Buenas noches Adiós, a que todos. estén bien. Maestra, Adiós. Una Sí, clase muy importante. una consulta, maestra, buenas noches. buenas noches. Los documentos para el último trabajo, ¿dónde los Ya. ubico? Porque no está en la plataforma. Los documentos los tienen que buscar ustedes. No se los he colgado. O sea, yo les he colgado los temas. Pero ustedes van a internet porque son expertos en internet y ponen ahí y ahí les va a salir la información sobre el documento. El Vaticano tiene, les he puesto algunas encíclicas, cartas encíclicas, etcétera. Escojan la que más ustedes más se sientan identificados, ¿no? Y ahí ponen en Vaticano, ahí ponen el nombre y les va a salir la encíclica completa. Entonces, material hay. ¿Ya? ¿Ya, amiguito? A ver, mi alumno que me preguntó, ya se me fue, creo. No, maestra, muchas gracias, más Ya. bien. Lo he entendido, muy Sí, amable. no, Una con mucho consulta, gusto. Sí, una consulta, hermana. sí. Ahora que menciona lo del internet, pues, y que es tan usado lo de la inteligencia artificial, ¿qué tanto podemos usar? Porque ya en las universidades están enseñando todo con inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿hasta dónde dice la ética, la moral que, por ejemplo, para hacer un trabajo, ¿no? Bueno, yo acepto, porque yo sé que muchos, los trabajos que me han presentado, los han sacado de inteligencia artificial, ¿ya? Yo los acepto siempre y cuando no sean copias literales, o sea, no sea que ustedes agarren eso y a copiar y poner. Me gusta ver que hay palabras suyas, que hay frases suyas, que hay introducciones suyas, o sea, que ponen como base lo sacado en inteligencia artificial, ya sabemos ya que todos van a poner de allá, pero que tenga algo suyo, que yo me dé cuenta de que ustedes realmente lo que escriben lo sienten, lo saben, Ok, ¿ya? ok, Eso es lo hermana, muchas único, porque gracias. yo les acepto muchas cosas, pero porque ahora sí, tiene razón, todos se encuentran pero ojo, a veces se equivoca también, ¿no? Entonces, por eso hay que leer, hay que revisar, o sea, qué sé yo, que una u otra vez preguntar, cosas así, ¿no? Muy bien, bueno, entonces ya,
hasta el próximo martes. Dios mediante, nos vemos. Buena semana para todos.